Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos a empezar con la primera unidad de japonés el día de hoy. Y en esta vamos a aprender el formato básico para crear una oración en japonés. La forma básica es la que vemos aquí en el tablero. X wa y des. X wa y des. Que traducido o interpretado al español sería decir lo mismo. X es Y. X es Y. Ahora, resulta de que en esta pequeña forma, en esta pequeña estructura, tenemos nosotros varios elementos que debemos aprender primero antes de poder utilizarla. Debemos entender cómo funcionan estos elementos que están en esta oración. Entonces, lo primero que tenemos es que X y Y son sustantivos, es decir, son palabras comunes, palabras normales, como por ejemplo casa, carro, cama. El pronombre yo también es considerado un sustantivo, ¿sí? Esos dos son sustantivos, así de sencillo. Son palabras que tú puedes utilizar, son palabras normales. La segunda, y ya es cuando empezamos entonces a ver uno de los principales elementos del idioma japonés, que son las partículas. Está lloviendo. Es una de las primeras, uno de los primeros elementos que hacen parte del idioma japonés, los cuales son la partícula. Y tenemos acá la partícula wa. Aquí, si estás empezando con el estudio del idioma japonés, sabrás que ese es un fonema que tiene un sonido cuyo sonido es ha. Por el momento solo ten en cuenta que este fonema tiene esas dos pronunciaciones. La básica, que es ha, y cuando se utiliza como partícula, que es wa. Ahora, el segundo elemento propio del idioma japonés es des. Aquí este elemento que tenemos acá en pantalla, des, equivale al verbo ser o estar en español. Y digo equivale porque no necesariamente tiene esa traducción. De hecho, no tiene traducción en ningún idioma. Es muy propio del idioma japonés. En algunos momentos lo podrás encontrar en oraciones y tendrá el significado de des, el significado de ser o estar. Y en otras los encontrarás, pero simplemente para darle un grado de formalidad a la oración. Solamente eso. Entonces, ya con eso claro, ya con esos puntos claros, debemos saber que la forma X wa y des se utiliza para 1. Hablar de nosotros mismos, ¿cierto? Este es el primer punto, hablar de nosotros. El segundo, ahí en ese punto podemos decir que nos sirve para presentarnos, para hablar de nuestra edad, para informar de nuestros pasatiempos o nuestros gustos, ¿sí? Perdón, para informar de nuestros pasatiempos. Para hablar de gustos es otra cosa. Entonces, también podemos utilizar esta misma forma para hablar de alguien más o presentar a otra persona. Igualmente podemos mencionar su nombre, su edad, mencionar su nombre y su edad. También podemos hablar de cosas, de objetos. Vamos a preguntar qué es esto, qué es eso, ese carro es, ese carro es, esa película fue, esa película es. Sí, podemos utilizar también esta misma estructura para ese tipo de oraciones. Y por último, también podemos utilizarla para expresar estados o emociones. Quiero decir, estoy feliz. Watashi wa ureshii desu. Watashi wa ureshii desu. Para decir hace calor, esto sería tenki wa atsui. Tenki wa atsui desu. ¿Sí? Y la estructura es exactamente esta que estamos utilizando. Vamos con la siguiente parte. Entonces, vamos con un poco acerca de la gramática de esta estructura. Entonces, luego les voy a explicar un poco de lo que es la partícula wa y qué son las partículas como tal. Las partículas en japonés son algo así como un reemplazo de los artículos en español. El, la, los, en, in,
¿sí? Ese tipo de palabras son reemplazadas por partículas. El problema de esto es que una partícula puede tener múltiples significados dentro de una oración y puede aparecer muchas veces. Puedes encontrar en una oración 3 veces la partícula de con 3 significados, o 3, perdón, no 3 significados, 3 usos distintos, 3 maneras de usarse diferente, y es bastante normal. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la partícula wa, ¿cierto? En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la partícula wa, ¿cierto? Y esta partícula en específico lo que hace es marcar el tema, de conversación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos a hablar acerca de algo o alguien, ese algo o alguien va a ir directamente con la partícula wa. Entonces, cuando quiero empezar a presentarme, quiero hablar de mí, yo seré el tema de conversación. Voy a hablar de mí. Por ende, la forma en que voy a estar utilizando la partícula será de la siguiente manera. Utilizaré el pronombre watashi, que significa yo, y seguido la partícula wa. La expresión que haría watashi wa. Watashi wa. Entonces, todo lo que vaya de ahí en adelante, entonces, todo lo que vaya en adelante se refiere a mí, habla acerca de mí, ¿sí? Watashi wa Hugo, yo soy Hugo. Una traducción un poco literal sería algo así como: en cuanto a mí, soy Hugo. En cuanto a mí, soy Hugo. Una traducción un poco literal. Entonces, pues, no lo hagan. No lo hagan. Sí. O si de pronto quiero hablar acerca de mi papá, yo diría: Otou-san wa Columbia Jin des. Este kanji que está aquí se lee Jin. Y de este ladito, donde están las flechitas rojas y ahora las flechas negras también, van a encontrar las lecturas de los kanjis para que no tengan ningún problema. No voy a utilizar romaji, así que pues deben aprender hiragana y katakana para poder estudiar. Y sí, los invito a que aprendan hiragana y katakana, ya que el romaji crea malos hábitos y no ayuda mucho con el idioma, no ayuda mucho a aprender el idioma. ¿Ok? Entonces, romaji solamente para aprender hiragana y katakana, única y exclusivamente, hasta ahí. De ahí en adelante, deséchalo totalmente y utiliza los fonemas. Muy bien, dicho esto, vamos a continuar con la explicación. Entonces, ahora quiero hablar acerca de un carro. Voy a decir entonces: kuruma wa akai. Kuruma wa akai desu. Entonces estoy hablando de un vehículo. Kuruma wa akai desu. Y termino con des para decir que el carro es rojo. ¿Puedo dejarlo en kuruma wa akai? Sí, puedo dejarlo hasta ahí. ¿Puedo decir watashi wa Hugo? Sí, también puedo dejarlo, pero suena un poco informal. Suena un poco informal y no queremos eso al principio, ¿okay? Cuando no hemos generado mucha confianza con la persona o con las personas con las que estamos hablando, lo mejor es tener un grado de formalidad adecuado, y el des es perfecto para esa situación. Kuruma wa akai desu. Otou-san wa Columbia Jin desu. Aquí otra vez el clima. Tenki wa atsui desu. Tenki wa atsui desu. Tenki wa atsui desu es nuevamente hace calor. Ok, listo. Entonces ya sabemos, vamos a recapitular. Ya sabemos entonces que la partícula wa ya sabemos que ese fonema ha, cuando se utiliza como partícula, suena wa, ¿sí? Y es una partícula que marca el tema de conversación. Cuando voy a hablar de alguien, de algo, voy a marcar a ese alguien o a ese algo con la partícula wa. Y luego
diré lo que le corresponde o lo que quiero o lo que pienso acerca de ese alguien o algo. Como ya les comentaba, des es el equivalente al verbo ser en español. Les decía que es el equivalente porque no necesariamente va a significar eso en todos los momentos que se use. Entonces, de hecho no tiene ninguna traducción a ningún otro idioma. Eso es propiamente el idioma japonés. ¿Ok? Si pues puede funcionar como verbo, como en la oración que tenemos aquí, donde dice Otou-san wa Colombia-jin desu, que vendría a traducir, que vendría a ser interpretada como mi papá es colombiano. Si lo traducimos de manera literal, esta primera parte que está aquí dice Otou-san wa, sería en cuanto a mi papá. ¿Por qué? Porque wa es la partícula que está marcando el tema de conversación. Entonces estamos hablando de mi papá. En cuanto a mi papá, aquí entra entonces des como el verbo ser en español, y cerramos con Colombia jin des, que sería colombiano. Les digo que es equivalente nuevamente, y hago énfasis en esto porque es muy importante tenerlo presente. Es que en algunas ocasiones vamos a encontrarnos a des funcionando como un verbo auxiliar. ¿Y qué función va a cumplir funcionando como un auxiliar? ¿Y qué función va a tener este auxiliar? Darle un grado un poco mayor de formalidad a la expresión, a la oración o a la forma que estemos utilizando. Ok, vamos a detenernos aquí con la parte de des y continuemos con la siguiente parte. Ok, vale, tenemos oraciones negativas aquí, pero no vamos a entrar con oraciones negativas todavía porque tenemos que explicar algo previamente. Empezamos con las oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas son todas aquellas que ya hemos visto que terminan en des. Así de sencillo. Entonces empezamos con el pronombre, el primer pronombre que vamos a aprender, que será watashi. Watashi, que significa yo. Y lo estaremos utilizando para centrar el tema de conversación en nosotros mismos. Así pues, empezamos presentándonos y utilizando oraciones afirmativas en japonés. Watashi, ¿qué le sigue? Correcto, le sigue la partícula wa. Claro, ¿por qué? Porque a partir de ahora estaremos hablando de nosotros. Watashi wa. Y una manera muy sencilla de presentarnos es simplemente colocar nuestro nombre. Watashi wa Hugo desu. Watashi wa Hugo desu. Ahora podemos utilizar esa misma estructura para decir nuestra edad. Nuevamente, lo único que tengo que hacer es, como voy a hablar de mí, otra vez coloco Watashi wa. Ahora, para decir la edad en japonés, decimos el número y agregamos el sufijo sai, o el contador sai, que es el contador de edad. Aquí voy a simplemente escribir el número. Tengo 39 y coloco sai y cierro con des. Watashi wa 39 sai desu. Ahora voy a decir mi nacionalidad también. Voy a comentar de dónde soy. O no de dónde soy, mi nacionalidad. Entonces, digo watashi otra vez. Wa Colombia jin. Recuerde que este kanji se lee jin, que arriba lo coloco. Colombia jin des. Y con estas tres oraciones estamos haciendo una presentación en japonés muy simple, sí, muy simple, pero efectiva cuando estamos aprendiendo, ¿sí?
Watashi wa Hugo desu. Watashi wa 39 歳です。Watashi wa Colombia Jin desu. Ahora, hay un detalle interesante. Hay un detalle interesante. Y es que al repetir constantemente, watashi wa, suena raro, suena mal, suena a que somos personas como engreídas. Entonces, con decirlo la primera vez es suficiente, ¿ok? Con decirlo una sola vez es suficiente. Así que estas últimas pueden ser omitidas, siempre y cuando estemos hablando solamente de nosotros. Siempre y cuando, no cambiemos el tema de conversación, ¿ok? En este caso, como voy a hablar acerca de mí solamente, entonces puedo decirlo una sola vez. Watashi wa Hugo desu. 39 歳です。コロンビア人です。それはいい。Y eso está perfecto. Muy bien. 私はHugoです。39歳です。コロンビア人です。はい。De esta manera estamos creando oraciones afirmativas en japonés y también creando una pequeña presentación. Ahora, esta forma que está aquí, que viene a ser el equivalente del verbo, ¿sí? Este des, es lo que va a darle la calidad de que una oración es afirmativa o que está positiva. Y des es lo que va a cambiar para transformar la oración de forma negativa. Vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. Entonces, acá, para transformar, para hacer una oración negativa, entonces des es lo que va a cambiar, como ya les comentaba. Y va a cambiar de cuatro maneras diferentes, ¿sí? Pero este cambio que sufre de cuatro formas distintas es porque cada una representa un grado de formalidad diferente. Entonces, por ejemplo, la primera, que vendría a ser la más formal de todas, mientras que la número 4 que tenemos acá vendría a ser la más informal de todas. Entonces tenemos la primera, de wa arimasen, la segunda, de wa nai desu, la tercera, janai desu, y la cuarta, janai. ¿Sí? Como se dan cuenta, lo que me dice es que esta es la forma negativa, pero ¿por qué esta des nuevamente? Porque aquí funciona como un auxiliar, haciendo que de wa nai suene un poquito más formal. De wa nai desu. Janai desu. ¿Sí? Es lo único que está haciendo ahí. Ella está funcionando como un auxiliar para darle un toquecito de formalidad a esa expresión. Entonces, creo que con ese ejemplo práctico está más que claro lo que estaba diciéndoles al principio. Entonces, con esto ya negamos una oración en japonés. Acá tengo ya preparado varios ejemplos. Entonces, la forma afirmativa de ahorita era cuando me estaba presentando diciendo mi nombre. Watashi wa Hugo desu. Watashi wa Hugo desu. Pero si quiero negarlo, puedo decir Watashi wa Hugo, como está aquí. Watashi wa Hugo. Y puedo utilizar cualquiera de las cuatro formas negativas de des. La elección es de forma libre. Pueden elegir cualquiera, la que más les guste. Yo normalmente me quedo con esta, janai desu. Me gusta más. No es ni formal, es bastante casual, es cómoda. A mí me gusta más. Entonces, voy a quedarme con esa de ahora en adelante. Pueden utilizar la que ustedes gusten. So, watashi wa Hugo janai desu. Watashi wa Hugo janai desu. Watashi wa Hugo janai desu. Ahí estoy diciendo, yo no soy Hugo. Yo no soy Hugo. ¿Sí? Ahora, también podemos utilizar esa misma forma para negar la información de otras personas, de terceros. Por ejemplo, Otousan wa Colombia jin janai desu. Otousan wa Colombia jin janai desu. Y ahí tenemos, muchachos, las oraciones negativas. Continuemos ahora, vamos a hacer preguntas. En japonés, para hacer preguntas se emplea otra partícula.
la cual es esta que tenemos aquí, la partícula K. K. ¿Y cómo lo utilizamos? Es muy simple, muy simple. Tan simple que a veces es lo más complicado de hacer. Para hacer una pregunta, simplemente tomamos la oración afirmativa que teníamos inicialmente y le ponemos la partícula K al final. Voy a borrar todas estas todas estas oraciones que tenemos aquí. Utilizamos el pronombre anata, que significa tú, anata, y como quiero saber acerca de ti, vas con la partícula wa. Anata wa dare desu ka? Anata wa dare desu ka? Ahora, como en este caso, para poder crear la entonación correcta de la pregunta, cuando lleguemos acá debemos levantar nuestro tono un poco. Anata wa dare desu ka? Nótese que hay mayor énfasis y una entonación un poco mayor en el K. Anata wa dare desu ka? ¿Sí? De esa manera creamos la entonación correcta para la pregunta. Por favor, no se olviden de eso cuando estén realizándola. Anata wa dare desu ka? Muy bien, entonces anata wa dare desu ka? Y esperamos entonces la respuesta de la persona, que nos va a decir, pues nos dirá el nombre. ¿Sí? Nos va a decir el nombre. Por ejemplo, podrá decir watashi wa Rin desu. Watashi wa Rin desu. O simplemente puede omitir el watashi wa, porque está claro quién va a contestar, está claro quién sería el tema, ¿cierto? Entonces simplemente puede contestar con Rin desu. ¿Sí? Me preguntas, ¿anata wa dare desu ka? Hugo desu. Hugo desu. Así de sencillo también podemos contestar. Muy bien, vamos a hacer un par de preguntas más. Muy bien, vamos a hacer entonces otra pregunta. Vamos a preguntar acerca de la nacionalidad, ¿cierto? Podemos preguntar, digamos que, bueno, vamos a seguir hablando con Rin. Vamos entonces a preguntar si Rin es tailandesa. Entonces diríamos, Rin-san wa, sumimasen. Aquí estamos, ahora sí. Rin-san wa taijin desu ka? Y hacemos la entonación, levantamos la voz un poco al final. Rin-san wa taijin desu ka? Rin-san wa taijin desu ka? ¿Sí? Acá Rin tiene entonces dos opciones, ¿cierto? Rin tiene entonces dos opciones. La primera de ellas es decirnos hai taijin desu. Hai taijin desu. ¿Sí? Hai taijin desu. Sí, soy tailandesa. O decirnos taijin janai desu. Taijin janai desu. ¿Cierto? La forma negativa de una de las formas negativas de desu. Taijin janai desu. Taijin janai desu. Perfecto. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a detenernos aquí un momento y con esto terminamos. Empezamos, ¿verdad? Con esto damos inicio a la unidad 1 del Minna no Nihongo. Espero que les sea muy útil y nos vemos en el siguiente video.